Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de este programa que es La Verdad es Relevante. Como ustedes se han percatado en las últimas semanas, mi compañero Mario López y yo ya no aparecemos en esta dupla para entrevistar a algunos compañeros, sino hemos decidido que cada quien entreviste a alguien una vez a la semana a razón de diversificar y que tengan más espacio los compañeros que nos acompañan. Pero hoy en particular, en La Verdad es Relevante, que primero agradezco a mi compañero Marco que está en la producción y les pido que se suscriban a nuestras redes sociales. Es importante suscribirse a Radio AMLO, a la Brigada para Leer en Libertad y al Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Hoy, insisto, en particular, Mario y yo estamos aquí porque vamos a hablar de algo que pasó en días pasados, exactamente el sábado de la semana pasada. Yo, en mi infinita osadía de mujer blanca privilegiada, en la República de Twitter, en la República del Twitter pasó, tomé un servicio de Uber y al verificar el costo de mi viaje en Uber, me di cuenta que me estaban cobrando un ajuste a la tarifa por los derechos de los trabajadores en esta app. Y a razón de eso, yo insisto, voy a poner de hecho ahorita para ya entrarle al chismecito que hoy nos tiene aquí, que nos parece importante porque esto es lo que está pasando todos los días, compañeros y compañeras, y nos parece importante hablar de este tema porque al final también en estas redes sociales nos estamos jugando las narrativas, ¿verdad? Y estas narrativas, pues bueno, tienen que ver en este sentido. Ahora vemos, ¿no? Yo simplemente ahí en Uber puse que palabras más, palabras menos, si no quiero inventar, ¿no? Y insisto, estamos hablando de este tema porque, para empezar, este post al día de hoy tiene casi 700,000 impactos, ¿no? Lo cual implica que de alguna u otra manera se hizo muy viral en las redes sociales y nos da pie, es un pretexto, diría una compañera, saludos a nuestra compañera Yasmín Ugalde, es un pretexto para hablar, insisto, de todo lo que a diario en las redes sociales nos estamos jugando. Yo puse, querido Uber, no te pases de lanza, estoy citándome tal cual, sabes que es ilegal tu ajuste de tarifas por darle los mínimos derechos a tus socios. Y socios entre comillas, ¿no? Asume y darle los derechos, ¿no? Profeco, arrobé a la Profeco, arrobé a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum y les decía que habría que darle seguimiento a estas arbitrarias decisiones de estos abusivos que piensan que se mandan solos y que no hay ley en este país. Como ustedes están viendo ahora en pantalla, compañeros y compañeras, bueno, ya ese tweet en cuestión de horas, ¿no? Literalmente en cuestión de horas se hizo muy viral a razón de muchísima gente. Fui testigo de ello, estuve también en seguimiento permanente a tu tweet, estuve viendo quién te contestaba, ahí figuras muy representativas de esta fauna nociva de la derecha, ahí estaban contestándote, me parece importante decirlo. Y eso, pues, Mario, ¿no? Fíjense, más allá, insisto, de las ofensas que yo la verdad ni me siento, ¿no? O sea, en realidad todos sabemos que no debería estar normalizado, ¿no? Y hay que aclarar que no debería estar normalizada la violencia con la que se manejan X, perdón, pues más allá de decirme que me prestaban los 35 pesos, jodida, chaira, que disfrutara lo votado, que qué bueno, que mejor me fueran burro, todas estas cosas clasistas que normalmente aparecen en este tipo de conversaciones que uno tiene en la República del Twitter. Más allá de eso, Mario, yo hacía el énfasis y platicaba contigo en el momento que estaba ocurriendo este fenómeno de que se hiciera viral este comentario que yo tuve a razón de lo de Uber, a mí me sorprendía la cantidad primero de compañeras y compañeros de mi misma clase social, porque la mayoría de los compañeros que se metieron a ofenderme o a decirme que disfrutara lo votado o jodida o chaira o ignorante, ¿no? Yo me metí, tuve un ratito porque luego tenía que trabajar, estuve contestándoles a cada uno de ellos que me parecía muy desafortunado que en lugar de ponerse en el espacio en donde nuestros compañeros que trabajan en estas aplicaciones, llámese como se llame,
tuvieran el acceso a los mínimos derechos sociales, estuvieran defendiendo a estos grandes corporativos que ni los topaban, ¿no? Y a lo que voy es esto. Ustedes recordarán que aparte en el 2024, para los que no tengan el contexto, en México, Uber y otras plataformas, pues como Didi, Rappi, ¿no? En general todas, funcionan con un modelo de trabajo por aplicación, donde quienes manejan o entregan productos no tienen una relación laboral formal. Eso es lo que pasaba antes del 2024, cuando el gobierno de México impulsó una reforma para garantizar derechos sociales mínimos a los y los trabajadores de la SAP, en particular, incorporarlos al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hay que recordar, este solamente contexto, compañeros, el 23 de octubre del 2023, el presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso para reformar la ley del Seguro Social y otras leyes con el fin de que estas plataformas asumieran su responsabilidad patronal, porque contrario a esta narrativa de que son socios, de que ellos pueden, no se quitan esta palabra de la narrativa que son trabajadores, porque esta es una forma de empoderar a esta clase, en muchos sentidos, pues aspiracionista, ¿no? A la que mejor le gusta que le digan socio, a que le digan asalariado, porque sí, ahí también... Es como tratar de ocultar la parte de esta parte de que somos trabajadores por poner una palabra que es socio, porque históricamente se ha dado que los medios de comunicación y su gran maquinaria de propaganda pues han connotado negativamente la palabra trabajador, la palabra obrero. Entonces, ¿sabes qué? Entonces no nos digas obreros, dinos socios, porque ahora ya no somos trabajadores, ya no estamos subordinados a un jefe, ya estamos participando activamente de esta transnacional, buena transnacional. ¿Alguien puede pensar en la transnacional? Y entonces, en ese sentido, pues nosotras y nosotros vemos estas narrativas que aparecen en Twitter y que pasan en el post que tú pusiste en redes sociales. Sí, hay que recordar, Mario, que bueno, ¿qué es lo que la ley obliga ahora, no? ¿A qué están obligando? Pues a cosas, híjole, de veras, que siempre hablamos que pareciera que este modelo neoliberal nos hace pensar que estamos pidiendo cosas así irrisorias, ¿no? Cosas que no se pueden, la utopía. Y fíjense, a lo único que está obligando la ley a Uber es que las plataformas Uber o las que sean, ¿no? Estamos hablando de todo este tipo de plataformas. Están obligadas a registrar a sus trabajadores ante el IMSS y deben pagar una parte de las cuotas obrero-patronales como cualquier patrón, y el trabajador también aporta un porcentaje, pero la plataforma no puede deslindarse ni trasladar el costo completo a los usuarios, ¿no? O sea, fíjense de lo que estamos hablando, compañeros y compañeros. Entonces, contrario a lo que se intenta colocar en la narrativa que podemos ver en estos mensajes de muchos compañeros, que eso es lo que nos llama la atención, cómo se meten a defender una transnacional como es alguna de estas aplicaciones, en lugar de pensar que estos compañeros, compañeras, pues no tienen acceso a los mínimos derechos sociales, como puede ser el acceso a la salud. Entonces, aquí queremos hablar de lo importante que son las palabras, ¿no? Porque las palabras comunican, ¿no? Y entonces esto que hablaba Mario de cambiar la palabra socio para ya no decir obrero patrón, sino somos socios, somos iguales. Esta también esta falsa narrativa de pues tú trabajas cuando quieres y puedes generar el dinero que tú quieras, porque va junto con pegado con la narrativa del icheleganismo, ¿no? Y el asunto de eres pobre porque quieres, o es que como no eres top, no has accedido a lo mejor. Todas estas cosas tienen que ver con este proyecto neoliberal. Y a lo que iba Mario es que nos enfrentamos, porque insisto, muchos, yo estoy seguro que de esos casi 700,000, pues yo no veo que me haya retuiteado Mark Zuckerberg, Elon Musk, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces, en realidad, ninguno de los que me contestaron o retuitearon o defendieron son millonarios o son de esta misma clase social a la que están defendiendo. Bueno, ni siquiera se acercan a
el estatus social que pueda tener el dueño de alguna de estas aplicaciones. Y a lo que vamos es que esto tiene que ver, Mario, no solamente con lo que está pasando con estas plataformas, ¿no? Y esta narrativa que hemos visto durante semanas en contra de la ley que les está obligando a darle los mínimos derechos, porque esto es una campaña que no solamente está ahí en la República del Twitter. Ahorita Mario hablará de lo que también ha pasado evidentemente en los medios de comunicación, sino esta narrativa en donde el mayor triunfo de este sistema neoliberal es que nosotros como clase oprimida salgamos a defender al opresor, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, porque al final son narrativas, compañeros y compañeras. Al final no nos damos cuenta que cuando estamos defendiendo estos grandes corporativos, que aquí nadie está diciendo que todas las empresas son malas y que la iniciativa privada es mala, no, porque hay muchos compañeros, compañeras y compañeros que simplemente cumplen con la ley, porque tampoco es un favor que cumplen con la ley, y eso también hay que dejarlo muy claro, pero sí hay esta narrativa de, pues si no, o la de libre mercado, que yo me llené de comentarios que decían, esto es el libre mercado, si a ti no te gusta pagar las cuotas, pues vete en taxi, en el taxi de la calle, o toma el metro, o llega en como puedas, o camina, cómprate un coche, todas estas cosas. Burro, El libre mercado, en burro, ¿no? El libre mercado no los exenta de las leyes de un país, ¿no? Fíjense, insisto, estamos hablando de esta narrativa que va en contra de lo lógico y en contra del bienestar de las personas, Mario. Así es, fíjate, a mí me llama la atención cómo es que todavía está en el imaginario de la gente como verdad la mano invisible del mercado que todo lo regula. La verdad es que está junto con la gente que también piensa en que la Tierra es plana, en que las vacunas son malas y en los reptilianos. O sea, ahí está precisamente ese cúmulo de mitos que abogan por una forma de ver la vida en donde no está planteado desde la realidad, desde desde nuestra realidad misma como trabajadores y trabajadoras. Y fíjate, yo te voy a contar, Dani, que hice una exhaustiva investigación en medios de comunicación y me di cuenta que a raíz de esta entrada en vigor de la ley del trabajo de apps, varios medios de comunicación se dieron a la tarea de hablar en contra de esta ley del trabajo, de la defensa de los trabajadores. Uno de ellos, y no es sorpresa, fue Ricardo Salinas Pliego en Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca saca una serie de reportajes, saca una serie de notas en donde precisamente dice, es que esta ley hace que los trabajadores de las apps perciban menos dinero y trabajen más. Y cuando tú lo ves en los medios de comunicación, ese tipo de información, cuando la gente, el grueso de la gente ve ese tipo de información, dice, pues entonces la ley está mal. ¿Qué es lo que está mal? Precisamente que las corporaciones, estas grandes transnacionales, no absorben el costo de los derechos laborales de quienes están trabajando para ellas o para estas transnacionales. Y eso precisamente el costo se lo endilgan al consumidor final, que somos nosotras y nosotros. Y precisamente es el modus operandi que tienen muchas de estas empresas en los diferentes, no solo en los trabajadores de aplicación, sino en las diferentes, en diferentes rubros del mundo empresarial. Y sobre todo hay que decir que esta iniciativa mexicana de darle derechos a los trabajadores no es propiamente de México solamente. Hay 60 países que ya están legislando o que ya legislaron este tipo de derechos laborales para gente que trabaja en apps. La Unión Europea ya lo hizo, ya también Colombia está legislando, Chile es innovador en este tipo de legislaciones, Brasil también está legislando en las aplicaciones por app y precisamente tiene que ver con un cambio de modelo en la relación patronal que tiene que ver no con un jefe tradicional,
sino con un jefe de algoritmo, de órdenes que la propia aplicación te da para laborar en ciertos horarios de trabajo y poder, entre comillas, tener más recursos que el socio, entre comillas, el trabajador, que es lo que se debe de decir, tenga más dinero con relación a ciertas promociones que le da esa aplicación cuando en ciertos horarios se necesitan más socios o más trabajadores. Y en ese sentido es como se trabaja en este marco laboral que se está expandiendo en todo el mundo y que para 2025 van a ser millones de personas en el mundo trabajando en este esquema de trabajo, y que ahora en México se está haciendo un esfuerzo para poder darle derechos a los trabajadores, poder darle seguro social y que los trabajadores de aplicación tengan derecho a lo que son, digamos, estas partes que es el PTU, que es la participación de los trabajadores de las utilidades de estas aplicaciones que, vamos, o sea, enmascaran sus esquemas laborales a través de algoritmos. Entonces, fíjate cómo es que está construido este esquema a partir de las nuevas tecnologías para poder enmascarar todo este entramado precisamente, y que los gobiernos están luchando por poner bases para la protección, ciertos gobiernos, no todos, pero para la protección de los trabajadores, Dani. Fíjate, María, a mí, insisto, yo ni me asumo especialista, ¿no? Ni ninguno de los dos nos asumimos especialistas, pues, ¿no? Seguramente si hay algo que estemos dando, alguna información que hay que ser más puntual, con todo gusto nos lo pueden decir, ¿no? Pero en realidad sabemos que a mí me cuestionaron mucho durante este momento en la red, ¿no? Que yo señalara que Uber estaba trasladando al usuario la obligación patronal de pagar la cuota del ajuste laboral, porque me decían que esa era una empresa privada, ¿no? Como si no fuera ilegal, y yo se lo pregunto, que una empresa eluda la responsabilidad que tiene con sus trabajadores. Contrario a lo que mucha gente puede pensar, Uber no es ni un aliado, ni es nuestro socio, sino simplemente funge como un patrón que a lo mejor no tiene cara, ¿no? Porque ya lo decías tú, es un algoritmo, es una aplicación, igual que Didi, igual que todos estos, pero finge este falso empoderamiento de los trabajadores, porque al final son sus trabajadores y de la clase trabajadora y de la clase asalariada, ¿no? Y que eso es lo que estamos hablando en este momento aquí. Y que no nos debe de dar miedo, ¿no? Asumirnos como la clase trabajadora de este país. Y ahí yo pienso que también tenemos que hacer una reflexión, porque ya tú mencionabas, ¿no? Pero también hay que recordar que este tipo de plataformas en algunos países están prohibidas o no tienen, ¿no? Acceso, que como en Europa, ni en Dinamarca, ni en Francia, ni en Hungría, ni en Turquía, ni en Hong Kong, en algunos estados también de Estados Unidos tampoco pueden tener. ¿Y por qué no pueden tener estas aplicaciones allá? Porque son, número uno, acusados de competencia desleal, número dos, porque faltan a las regulaciones de cada uno de estos países o estados, y también porque tienen problemas de seguridad. Y de cuántos casos nos hemos enterado. También esta idea de que son el transporte más seguro, nos hemos dado cuenta que estos filtros que tienen de seguridad poco valen cuando hay una situación realmente de riesgo. Y yo también quisiera, Mario, hablar de, más allá de que esto se haya hecho viral, y qué bueno, porque evidentemente, seguramente mucha gente lo leyó y mucha gente, no todo era ofensa, no todo era la descalificación. Al final, ahí estamos, y la mayoría de los que se metieron a cuestionar más allá de las ofensas están en su legítimo derecho, porque al final eso es la república del Twitter. Es un intercambio de ideas, es un intercambio de argumentos, y para eso uno cuando se pone a tuitear sabe que está expuesto a eso. Ya la violencia y eso es otra cosa, y hablaremos en otro momento. Pero también me gustaría señalar que evidentemente ya hemos hablado en otros programas de La Verdad es Relevante que cómo funciona la red social de X, ¿no? Y cómo esto se hizo viral a través de que ciertas cuentas, como ya lo habíamos señalado al principio,
se pusieron a retuitear o a contestar, ¿no? Y yo quisiera hacer un énfasis en particular en una cuenta que contestó, que es la Dimitrova, que es una cuenta que hemos señalado como es una cuenta seguramente de una agencia de la derecha que trabaja día y noche para hablar en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, en contra de los gobiernos progresistas y que su única labor es deslegitimar, confundir, decir mentiras y que yo me acuerdo, ¿no? Y ya después regresó, cuando ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, había dicho que ya, que se iba a retirar porque este país no la merecía, porque estaba decepcionada del PAN y que ya también la María Rosa, y entonces que ella ya no le iba a dar ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni sus ganas, y bueno, ya lo vimos regresar. Está también y que abonaba, ¿no? A esta, durante la campaña abonaron a esta narrativa de que Xóchitl Gálvez, candidata del PRIAN, iba en ascenso y que estaba superando a la doctora Claudia Sheinbaum, en ese momento candidata de Morena, de la coalición, estaba superando con creces en números a la que hoy es presidenta de México, y es paradigmático que sus fuentes eran las encuestas del PAN y las encuestas Patito que siempre han usado, ¿no? Eso, pero que hemos detectado y hemos hecho hasta literalmente ahí a través de las cuentas del Instituto Nacional de Formación Política, hasta alguna vez ya hicimos un perfil de este tipo de cuentas, ¿no? Que claramente son cuentas que están manejadas por agencias que se dedican a inflar los hashtags, las tendencias, ¿no? Saben que en cuanto ellos con tantos seguidores le dan retweet o se suman a la plática, eso hace que le aparezcan más y más y más personas, porque así funciona el algoritmo de X. También vimos por ahí, Mario, a Marieto, que también es un personaje ahí de la fauna nociva de la República de X, que él se presenta ahí como un padre, constructor, empresario y experto en proyectos de inversión, que normalmente también todos los días simplemente se suma a la red para ofender, para mentir, para tratar de engañar, sobre todo para hablar mal en contra de la Cuarta Transformación. Y otro perfil que me llamó mucho la atención, pero si luego vemos que esto está amarrado, ¿no? Cada vez que alguno de estos personajes tuitea, se desencadena que vayan tuiteando los demás para hacer estas tendencias. Vimos también ahí a un viejo conocido de la política que es Arne Ausdet Hank, el famoso @Arnemex, que es ex miembro del PAN y ex candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, que también se dedica, ¿no? O sea, su activismo digital es literalmente para sumar a estos procesos de desinformación o hablar mal de la Cuarta Transformación. No, y además es el reflejo, aparte el vocabulario que utilizan es un lenguaje soez, es un lenguaje grosero, y es un reflejo de toda esa clase política, esa clase empresarial, que podemos verlo a través de voces como Ricardo Salinas Pliego, como Marieto. Son las mismas expresiones, los mismos modos, las mismas contestaciones, los mismos insultos prácticamente misóginos, racistas, clasistas. Y precisamente en este marco, quisiera también, en este marco, Dani, también poner en sentado de que los trabajadores sí se están organizando para tener derechos laborales. Ahí está la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, que precisamente sí se están organizando y están informando, están haciendo una labor informativa de lo que es verdaderamente esta ley de protección al trabajador de aplicación, sobre todo porque precisamente su secretario general, Sergio Guerrero, pues ha expresado en diferentes ocasiones que las aplicaciones o que estas empresas pues tratan de desinformar para que los propios trabajadores estén en contra de la legislación que se está poniendo en marcha. Y eso también es importante porque desde acá no solamente hay que combatir a estos perfiles que son groseros, que son, digamos, que traen precisamente intereses, sino que también nuestra obligación es tratar de informar qué es lo que está pasando con estas aplicaciones y cuáles son los actores que participan en este sector
vamos, o sea, va a ser fundamental para el trabajo en los próximos años. Ya no podemos, ahora sí que ya no hay un sentido regresivo. Ya precisamente los algoritmos van a ser eso, lo que dicta precisamente las relaciones laborales, y eso es tremendo en el marco de una revolución tecnológica con inteligencias artificiales, con trabajo por aplicación y todo eso. Entonces, a mí me parece que estos sujetos vienen de esa escuela de Ricardo Salinas Pliego, y es el reflejo de lo que te contestan, Dani, en las redes sociales. Sí, Mari, sobre todo, otra vez, ¿no? Pues la presidenta en la mañanera, junto con el secretario del Trabajo, han sido reiterativos, ¿no? Que esto es en beneficio de los trabajadores, porque al final el no tener acceso a la salud, ¿no? Que es el caso del IMSS, ¿no? Que es a lo que se está suscribiendo a los compañeros y compañeras que trabajan en las aplicaciones, es tener acceso a lo mínimo, ¿no? O sea, a lo mejor siempre uno de la narrativa que hay es que también los trabajadores tienen que poner parte de la cuota, por supuesto, como cualquier trabajador que ponemos parte de nuestra cuota, pero al final si lo vemos a largo plazo, creo que es uno de los principales cosas que tenemos que tener resuelto, porque ir a ocupar la salud en el sector privado, no hay dinero que te alcance, ¿no? Porque ahí también se ve a la salud como un negocio, y entonces, si bien es cierto que sí es cierto que tú tienes que poner parte de la cuota, pero como en cualquier trabajo es una cuota mínima la que tienes que poner, y más como están las y los compañeros. Bueno, compañeros, entonces, compañeras, queríamos hablar de esto porque, insisto, la batalla está todos los días, a todas horas, en todos los espacios. Podemos ver cómo lo que podemos escribir en un simple tweet puede desencadenar estas conversaciones que son necesarias, que está bien que lo tengamos. Y sí, ya lo hemos visto, muchas veces tenemos que ir en contra hasta del mismo sentido común que ha fabricado estas élites, ¿no? En donde, fíjense, en lugar de nos quieren convencer que el problema somos nosotros. O sea, estamos discutiendo entre nuestra misma clase social, ¿no? El pueblo está discutiendo entre sí, porque al final los compañeros ahí que se metieron a defender a Uber, todos somos pueblo, y así nos consideramos todos, en lugar de poner la atención en donde deberíamos de poner todos, que es en cómo este sistema está hecho para precarizarnos y para hacernos pensar que el problema somos nosotros y no las condiciones que el sistema pone para cada uno. Entonces, yo cerraría, Mario, con esta parte de, pues, entender súper claro que sin conciencia de clase tampoco va a haber transformación que sea posible en este tipo de transformación tan radical que tenemos que hacer en este segundo piso de la cuarta transformación, porque durante muchísimos años se ha estigmatizado que hablemos de estos términos, ¿no? Conciencia de clase, porque pareciera que así como en su momento hablar de política era hablar de algo malo, hablar de conciencia de clase lo asumen como asumir que somos pobres, ¿no? Y hay muchas de nuestros compañeros y compañeras que no se han dado cuenta que al final, cuando decimos que somos la clase popular, que somos la clase trabajadora de este país, es simplemente asumir que si dejamos de trabajar, dejamos de comer al otro día, dejamos de tener vestido, dejamos de tener dinero para pagar el lugar en donde vivimos. A eso nos referimos. Nosotros no somos dueños de las herramientas, no somos dueños de los medios de producción, entonces por eso vamos a hacer siempre esta clase asalariada, y no nos debería de avergonzar. Yo siempre que platico con compañeros les digo, pues a mucha honra, somos la clase trabajadora de este país que lo sostiene, y lo vimos durante la pandemia. Quien sostuvo este país, que no estaba cantando Cielito Lindo desde sus balcones en Polanco, La Condesa, fuimos los que tuvimos que seguir trabajando para sostener pues la vida de nuestras familias, Mari. Así es, Dani. Bueno, pues vamos cerrando este programa, y lo que dices es fundamental: asumirnos como clases trabajadoras, tener conciencia de clase y seguir la conversación en nuestras redes sociales. Precisamente les invitamos a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de la Brigada para Leer en Libertad y, por supuesto, de Radio AMLO, que nos aloja en este espacio que es La Verdad es Relevante. Y pues sin más, sigamos conversando de estos temas
que nos obligan a pensar más allá del sentido común, compañeras y compañeros, y construir una verdad desde nuestros pueblos, desde nuestras colectividades, desde nuestros pies que caminan los territorios y, por supuesto, desde nuestra revisión y mirada crítica a los medios de comunicación. Dani, fue un gusto estar de nuevo aquí contigo y pues nos vemos la próxima en La Verdad es Relevante. Hasta luego. Hasta luego. Sin formación no hay transformación, acuérdense.